un poco para hablemos de porno y hablemos de eso. Si digamos, los cubanos son muy sexuales, ¿por qué no se va a hablar abiertamente de eso? Y realmente es un poco el comentario de que hasta hablar de sexo se convierte en política. Entonces de ahí viene la canción A mí no me gusta la política, compañeros, pero yo le gusto a ella. Y a mí me encantó ese título porque, en cierto modo, cuando se habla de Cuba, inevitablemente, aunque hables de la obra de Glenda León, se politiza en los temas. Entonces, por eso es que tomé ese título que lo extraje de esa canción de Porno para Ricardo, justamente. A mí no, y le hice, digamos, una transcripción al inglés, pero un poco comentando, porque en Polonia no iban a entender lo que es compañero. Entonces lo llamé a la exposición No me gusta la política, pero yo le gusto a ella. Un poco, lo quiera o no, soy sujeto político. Parándome yo aquí y dando esta charla, soy un sujeto político y estoy vista de manera política, siendo porque soy cubana y porque estoy hablando de artistas cubanos. Y estoy diciendo abiertamente que sí, que esta diáspora de ahora, que viene de estos jóvenes graduados en los años 90 en Cuba, son políticos en la medida en que se ha insertado un mercado que está muy bien. O sea, que un artista vive de su arte me parece magnífico, me parece fantástico. No es eso, sino que esa tensión de comentar la realidad política, que es una especie de estándar, por decir, de trademark del arte cubano, pues entonces esa tensión se ha usado para insertarse en el mercado, y una vez ahí pues son buenos artistas, pues han sabido hacerlo y pues se han internacionalizado y ahora una obra mucho más internacional y otro tipo de diálogo, que está muy bien, o sea, pero que hay que decirlo, ¿no? También, ¿no? Respecto a la primera pregunta, es muy compleja porque para mí yo fui poco testigo, un poco joven, pero fui testigo porque eran mis amigos en esa década de los 80 y ingresé a la universidad a finales de los 80. Para mí fue como el segundo gran movimiento cultural que hubo en Cuba en los años 80, que empezó en términos visuales, porque hay que distinguir, ¿no? Siempre subterráneamente, a pesar de lo que pasó con el caso Padilla en los años 70 en Cuba y toda esta especie de censura que hubo, siempre se estuvo escribiendo en Cuba. Obviamente el movimiento literario siempre fue muy potente, lo que pasa es que no se publican todos, ¿no? Pero a finales de los 70, y que fueron una serie de factores aquí, entre ellos la creación del Instituto Superior de Arte, y eso hay que decirlo, que fue así. Salen las primeras generaciones ya graduadas y el primer grupo, que es llamado el Volumen 1, del cual está Bedia, que es una de las figuras, Carlos Rodrigo Brey y Rubén Torres Llorca, y todo este grupo, que es casi como el equivalente de... no, déjame no hacer una comparación de este tipo porque me va a matar. Pero Volumen 1 empezó a romper empezó como una ruptura, una propuesta visual, que luego le siguieron estas otras generaciones, pero que digamos que fue todo un movimiento, porque no era solamente las artes visuales, sino que era la danza, la música, era todo, el teatro. O sea, hubo una apertura enorme y yo creo que coincidieron una serie de generaciones que se fueron graduando, una serie de movimientos, la nueva trova, todo esto influyó mucho. La literatura, la gente, las peñas, ¿sabes? Era una efervescencia cultural enorme, ¿no? O sea, que digamos que serían como las primeras generaciones que realmente son resultado de la segunda ola del proceso cubano. Hay que decirlo abiertamente, y fue así. Que esto devino en un movimiento súper fuerte, ya te digo que no fueron solamente las artes visuales, pero que paralelamente con toda una crítica, que no era una crítica contra el socialismo, y lo digo también de esta manera porque era así, sino que era una crítica a una serie de taras que encontrábamos todos y que nos parecía saludable poder discutirlas abiertamente, ¿no? Que se discutía,
Esquivel bailaba La muerte del cisne en el teatro. Eso era una crítica al ballet cubano y a toda esta escuela de Alicia Alonso. Que si la danza hacía danza-teatro y hacían una danza-teatro con un escritor o con un cuento de un escritor que no era censurado totalmente, pero preferiblemente no hablemos de Borges, ¿no? Por ejemplo. O sea, todo esto era parte de toda esta crítica subterránea y abierta y saludable, pero que lamentablemente no se supo canalizar por la parte del gobierno. Y toda esta gente empezó a hacer cerrar las exhibiciones, empezaron las censuras a finales de los 80, y como esto paralelamente, date cuenta que la primera Bienal de La Habana fue en el 84. O sea, la Bienal de La Habana le dio un contexto al arte cubano importante. Todo esto se unió en los 80, ¿no? Y ya en 1986, digamos, el arte cubano empezó a hacer una presencia importante y a traer todas estas figuras internacionales, Carnicer, Capelán, bueno, por ahí iba muchísima gente y empezaron a venir curadores y directores de museos, incluyendo Estados Unidos. Y el arte cubano empezaron a ser los artistas invitados fuera de Cuba, incluyendo los Estados Unidos. Volumen 1 viajó a Estados Unidos, al Hunter College, en los años finales 80, 90 o principios, no recuerdo muy bien, me vas a disculpar. Entonces, esta generación fue la que empezó a dar a conocer el arte cubano, pues empezaron a viajar, a salir de Cuba. Y toda esta gente, producto de una censura que se dio fuerte a principios de los 90, que se empezó como a cortar todo esto, la gente entre que iba viajando y se iba quedando, se fue como diluyendo toda esta generación, ¿no? La mayoría se fueron de Cuba, fueron a México, fueron a España, fueron qué sé yo, a Chile, se repartieron y se fue como acallando toda esta generación. Y entonces llegó toda esta gente joven de los 90 y como había un vacío tremendo, ahí pues entonces empezaron a ocupar todo este vacío que había dejado toda esta generación atrás y que ya había abierto la atención sobre Cuba. Pero ya te digo, no solamente los artistas visuales, por favor, es la Bienal, es todo el movimiento del teatro, de la literatura. Zoe Valdés sale de acá, todos estos escritores salen de este contexto, y al salir también, y a algunos ser conocidos y otros, porque Betty siguió siendo Betty en Estados Unidos, una figura muy conocida, y Bray está en Bélgica, y así, y algunos están en México y fueron siendo conocidos, y esto fue ayudando a expandir este fenómeno llamado el arte cubano, que como dice Gerardo Mosquera, los artistas crecen en Cuba aparentemente como la hierba mala, pero es ya todo un sistema muy montado, bueno, pues que los artistas están en esta dinámica y creando todo el tiempo. No están preocupados de pagar tarjetas de crédito en todo caso, ¿sabes? Solo viviendo la realidad y produciendo a partir de ella. Y ya se ha creado el mito, que ya pasará como el arte chino y como todos estos mitos que se han ido creando antes, me imagino. Pero todavía tiene fuerza. Y estos chicos han caído en este contexto que les ha favorecido enormemente y fantástico. Me parece extraordinario que haya sido. No sé si te contesto la pregunta, pero traté de ser lo más sucinta y general posible. Sí. Me da la atención que no nombres a dos fotógrafos cubanos, sí, que tienen gran importancia en la escena mundial, ambos en Estados Unidos. Joseph Rodríguez en New York, sí, y Serrano, Andrés Serrano. Andrés Serrano. ¿Cubano? Sí, claro. Lo que pasa es que, como yo dije aquí al principio, yo no iba a hablar de Estados Unidos, porque Estados Unidos es otra realidad. O sea, si yo hubiese hablado de Estados Unidos, Michelle habría sido otra. Y habríamos estado aquí 5 horas hablando. Yo solamente me referí a la gente que está circulando en Europa, básicamente, y que está como conmutando, ¿no? O sea,
que tienen Europa como segunda casa, digamos. Sí, José Rodríguez vivió en Suecia también, en Estocolmo. Ya, esta gente fue circulando y fue, bueno, ahora y Andrés Serrano es el fotógrafo que, junto con González Palma, guatemalteco, son los que venden actualmente más en las galerías y en las bienales. Ya, y hay otro fotógrafo también en Estados Unidos. Hay otro fotógrafo en Estados Unidos. Bien cubano, pues. Pero Andrés Serrano no, ¿cómo decirte? No lo venden como cubano en todo caso, ¿eh? Tengo que decirte. Y Luis González Palma es guatemalteco. Pero ese es otro fenómeno. ¿Eh? Que lo vendan o no lo vendan como cubano es otro fenómeno. Claro, eso es otra cosa. Porque si no, yo habría estado hablando Él se presenta como cubano, de otros tantos artistas que hay muchos en Estados Unidos, que son parte de esta diáspora. Porque habría sido otra la charla, realmente. Pertenecen a una generación intermedia, no son tan jóvenes como la chica peruana que presentaba. No. Pertenecen a la otra generación. No, ya esta gente está entre sus 40, y me parece, traje también presenté a Carlos Boix porque es menos conocido y también es un contemporáneo. O sea, todo esto está dialogando también, es parte del diálogo contemporáneo, y para mí Carlos Boix sigue dialogando dentro de esta tradición moderna de estos artistas cubanos que vinieron aquí a París y siguen esto, ¿no? Pero es también parte de esta diáspora. Otra pregunta. Bueno, una cosa que nos pregunta, solo un pequeño paréntesis a propósito de lo que tú estabas diciendo, y es un lugar común que todo discurso es político. Sí. Entonces no es solo un discurso, no es solo porque uno sea cubano que la lectura va a ser política. Cualquier discurso de cualquier persona, cualquier parte del mundo, está inscrito dentro de lo político porque está inscrito dentro de lo humano. Yo decía a propósito del comentario no me gusta la política, pero le gusta, era dentro de eso que yo lo comentaba, pero obviamente que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y Gorky, este chico, este cantante, pues ya verás, pues lo ponen en la cárcel varias veces y todo esto, ¿no? O sea, tiene canciones radicales, pero uno de las cosas con las que empezaron era... El mismo título es una provocación realmente. Es una provocación. Muchas gracias. Y yo no quise hablar de la diáspora en Suecia porque no, de verdad no es algo que yo conozco, entonces no me corresponde hablar de eso. No sé, me parece muy bien que uno tiene que hablar de lo que más o menos conoce y quiere hablar. Lo único que te dice el comentario al principio es que hay que cambiar los títulos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Por eso hice la aclaración al principio diciendo, no es de la diáspora latinoamericana, pero bueno, era el título que estaba ya en la presentación, así que... ¿Cómo tú lo hubieras titulado si fueras tú la que pusieras el título, definitivamente? Seguramente lo habría sacado de María Zambrano de alguna manera, ¿no? De lo que leí de María Zambrano, que me parece escrito hace tantos años y sin embargo tan lúcido en estos momentos, o sea, tan presente en lo que escribe María Zambrano, escribió en esa época. Sí. ¿Sabes? Ella también vivió en Cuba. Y también en Chile. Lo que pasa es que los chilenos no tenemos puta idea de Zambrano. Bueno. La debemos de descubrir muy tarde. Yeah. Del mismo modo que nosotros no sabíamos nada de un señor que hace 2 años se murió, pero como se hizo una exposición en París y resulta que se redescubrió este señor que vivía aislado en el valle del Limarí, ahí de la Serena con Quimo Pento, y el Sergio Larraín. Otro gran fotógrafo que vivió la mayoría de su tiempo viajando entre París, Londres y Chile. Bueno, pues, ya. Pues
Invítenlo a que dé una charla. No, Al cielo, Invítenlo a que dé al una infierno. charla. Acá. Murió. no, Ya hombre. murió. Si yo aquí, Ah, ya las diste. ella no me conoce, pero yo daba un curso aquí largo de fotografía latinoamericana española, hace ya como 4 años atrás. Había un chico aquí entonces, Sí. que era Martín. claro, exactamente. Mm. Y tuve un cursito de, no, vino mucha gente. Pero es otra historia. De los cubanos no tengo la menor idea. No tenía la menor idea. Pues yo he traído realmente muy pocos ejemplos porque te digo, la migración más fuerte es en Estados Unidos, y, digamos en México, Estados Unidos y Canadá. En Europa circulan los menos, porque hay otro diálogo también, ¿no? Hay otro diálogo y hay otra mirada hacia Cuba en Europa diferente a Estados Unidos, que en Estados Unidos. O sea, sí. Pues muchísimas gracias a ustedes.